Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Es sábado 2 de mayo. Yo soy Laura Viera Abadía y en el programa de hoy me acompaña Pedro Escola. Esto quiere decir que es el momento de hacer un recuento de algunas de las noticias más importantes de Colombia y buena parte del mundo. Pero lo primero es lo primero. Pedro, buenos días. ¿Cómo amanece todo por Medellín? Hola, buenos días Laura, para ti y para todos los que nos siguen a través de este programa. Pues bien, hoy estamos muy activos. Empezó, hoy es fin de semana, pero el aparato productivo del país se encuentra súper activo. Tenemos el área de la construcción súper activa. El comercio pues se mantiene muy activo. Hoy amanecemos no tan asoleados como siempre, como sería costumbre en la ciudad de la eterna primavera, porque estamos ya en una época de mucha lluvia, pero amanecemos con un clima muy rico, muy chévere, todos muy alegres, todos muy contentos y seguimos en este aislamiento preventivo obligatorio. Pues te cuento que aquí la situación en Múnich está igual en cuanto al clima. eh, 10 grados, lluvia, pero bueno, igual estamos encerrados en la casa, entonces no cambia muchísimo la situación en ese sentido y creo que empecemos por centrarnos con el tema que nos está uniendo a todos en este momento, que es el COVID-19. Y quisiera decir que en el mundo hay 3.323.476 personas infectadas y se están registrando a momento 238.999 muertos. Y para hacer un poco de visualización de lo que está pasando en el mundo, Estados Unidos encabeza el país con mayor infectados, 1.102.209 infectados, España con 213.435, Italia 207.428, Reino Unido con 177.454, Alemania con 164.077 y Francia con 130.185. ¿Esto qué quiere decir? Que sigue siendo el continente más afectado en cuanto a infectados, pero yo quisiéramos recalcar acá que Colombia es el quinto país de América Latina con más muertes, no infectados, sino muertes por el COVID-19. Y, a ver, Brasil tiene 6.329 muertos, México 1.859, Perú 1.124, Ecuador 1.063 y Colombia con 314 fallecidos. Y con esto empezamos la situación en Colombia. Son 314 muertes, 1.551 recuperados, Pedro, y 7.006 casos de infección en el país. Y el epicentro continúa siendo Bogotá, con 2.772, Valle del Cauca con 1.013 casos, Antioquia con 475, Meta con 475 también, Bolívar 308, Atlántico 363, Cundinamarca 234 y Risaralda 204 casos. Y Laura, tenemos entonces seguidamente a Magdalena, departamento de Magdalena, con 220 casos, Amazonas 105 casos, Nariño 154 casos, Huila 133, Norte de Santander 73 casos positivos, Quindío 61, al igual que Caldas, Tolima con 87 casos positivos, 55 casos para el Cesar y el Santander con 40 casos. Y después bajamos a Boyacá con 46, Cauca 35 casos positivos, Córdoba 29, Chocó 13, Casanare 18 casos positivos. Y finalmente culminaríamos con San Andrés y Providencia, 6 casos positivos. La Guajira aumentó altamente su número de contagiados, se registran 9 personas positivas, igual que Caquetá, y finalmente el departamento de Sucre, un contagiado. Bueno, pues
después de estas noticias de cifras, eh, quisiera decir que hoy estamos en el día 39 de la cuarentena nacional en Colombia y es importante hablar un poco de qué es lo que ha pasado en esta última semana, que han pasado muchísimas cosas. Empecemos por el hecho de que el presidente Iván Duque dijo que la vida comercial en el país empezaría lentamente, comercial y productiva, y se inició con dos sectores, construcción y manufactura, Pedro, pero pues no todos los trabajadores, la idea es que salgan de una o que salieran de una porque es impensable en este momento, y él dejó muy claro que la cuarentena no se ha acabado y que seguirá por lo menos hasta el 11 de mayo, creo, si no estoy mal. Y los protocolos, él subrayó que los protocolos de bioseguridad se debían mantener en todo respecto. ¿Tú cómo has vivido en Medellín el ambiente y en Colombia de esta nueva reactivación? Y Laura, lo importante es que las empresas, como lo reiteraba el presidente Iván Duque, las empresas deben mantener un protocolo de seguridad completamente estricto para poder iniciar sus labores. En el sector de la construcción ya inició el día lunes de manera organizada. No todas las empresas de construcción en todo el país han podido iniciar porque no tienen el sistema de bioseguridad para poder trabajar. Me refiero a que, uno, deben tener un sistema de ingreso seguro. ¿A qué me refiero o a qué se refiere el ingreso seguro? El ingreso seguro es que dentro del área de trabajo debe existir una norma para poder ingresar, que es la toma de temperatura. Deben ingresar al área de trabajo con una ropa completamente distinta con la que viajan en el transporte público. Y adicional a eso, deben mantener los protocolos de bioseguridad, lavado de manos, la desinfección y el distanciamiento entre trabajadores por lo menos de 2 metros. Obviamente, tenemos que continuar con todo lo que hace referencia a un sistema de construcción, cascos, elementos de seguridad y adicionarle a esto lentes, tapabocas, guantes. Es una situación en la que todas las empresas han tenido que poner su granito de arena para poder iniciar. Esto en el sector de la construcción. En el sector de la manufactura ha sido un poco más lento el inicio, sin embargo, se ha ido reactivando también con estos mismos protocolos. Debe haber toma de temperatura al ingresar a la empresa y debe existir el distanciamiento. Deben tener, por supuesto, el lavado de manos, los guantes, los lentes, cosa que escasea mucho en el país, pero la gente acá en Colombia se ha podido reinventar. En Antioquia hay personas y hay familias que están construyendo tapabocas y está surtiendo muchísimo efecto y está siendo muy bueno para estos tiempos de cuarentena. Pedro, y eh, esto es claro, y uno de esos sectores que yo pensé que iba a empezar poco lentamente, por decirlo de alguna manera, era el tema del turismo en el sentido de los tiquetes, del tema de Avianca, que se había hablado que Avianca iba a empezar a vender los tiquetes, eh, y ahora ya no va a pasar. Ya esta historia Exactamente. cambió. ¿Tú qué sabes del tema? Se tenía previsto, pues la gente pensaba que podría haber una reactivación del aparato productivo en cuanto al tema del turismo y aviación. Me refiero a única y exclusivamente vuelos nacionales o quizás la apertura hacia vuelos internacionales. Pero eso El sería presidente imposible Iván porque Duque, las fronteras están cerradas. exactamente, el presidente Iván Duque advirtió de forma contundente que no había apertura para venta de tiquetes ni nacionales y obviamente
el espacio aéreo internacional también se encuentra restringido y cerrado, no se podría, es inviable. Él hablaba de que era inviable en el momento poder vender tiquetes. Sin embargo, empresas como Avianca estaba, según un boom en redes sociales, ofreciendo venta de tiquetes a partir del 11 de mayo, lo cual hasta el momento no ha sido confirmado. Sin embargo, el presidente Iván Duque muy claramente a través de sus alocuciones diarias a las 6 de la tarde hora local Colombia y a través de las redes sociales indicó que era imposible y era negativa la solicitud de que se pudiera reactivar a partir del 11 una venta de etiquetes y mucho menos a nivel nacional. Esto con el tema de Avianca y no solamente de Avianca, de muchas aerolíneas que están sufriendo, por ejemplo, en Colombia, el, el, la, ese, este, esta negativa a poder operar normalmente como se venía realizando anteriormente. Pedro, y sabes cómo, qué está pasando con otras aerolíneas, como por ejemplo el servicio a cliente de LATAM, ¿qué está pasando con ellos? ¿Qué está pasando ahí? Hasta el momento, ellos siguen operando en otros países. Recordemos que es una aerolínea internacional, al igual que por supuesto Avianca. Sin embargo, esta última tiene un alcance un poco más, mucho más grande y los centros de servicio al cliente están cerrando porque es inviable mantener personal porque las aerolíneas no están operando. Este es el caso de la TAM Airlines, que pues lamentablemente su sistema operativo de servicio al cliente está completamente colapsado, son muchas personas y no se da abasto, no En se este cree momento no se puede. no podrían continuar exactamente. Bueno, con esta noticia laboral, queremos recordar que ayer fue exactamente el Día del Trabajo, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Y la situación ayer en Colombia, como también lo fue acá en Alemania, fue bastante inusual. Por primera vez no se llevaron a cabo las marchas de protesta. Esta vez se hizo todo online. Teniendo en cuenta el tema de la pandemia del coronavirus, eso en Colombia. Yo te cuento que aquí en Alemania, en Berlín, por lo general se lleva a cabo esta manifestación, no solo se hace manifestación, sino la ciudad se cierra y se hacen conciertos en la calle, se hace como comida callejera, es un ambiente de recocha increíble, pues no ocurrió ayer, y sin embargo, uno de los grupos de izquierda dijo que iban a protestar porque el país les está prohibiendo eh, manifestarse. Aquí todos se pueden manifestar desde que les den la autorización para hacerlo y se desplegaron 5.000 policías para parar posibles disturbios que ocurrieron, pero no fueron así la catástrofe más grande del mundo. Y no sé si tú has oído esta terrible noticia sobre los reclusos en el país, las cárceles se están viendo muy afectadas en el país por el tema del virus. Y una de las que está llamando la atención es lo que está pasando en la cárcel de Villavicencio, donde se han ya contabilizado 421 casos de personas infectadas entre guardias y reclusos. Esto es una situación que al parecer va escalando y, y es a mi gusto preocupante porque es un foco muy que va en aumento y no sé si en verdad se está controlando la situación, Pedro. Sí, eso está saliendo de control no solamente en Villavicencio, sino en todas las cárceles en Colombia. La celda 8 del Patio Santander en la cárcel de Villavicencio, allí tenían 58 adultos mayores. Eso se convirtió en un germen de contagio del coronavirus, Laura, donde se ha expandido de forma muy rápida.
En 4 semanas se habla de que ya hay más de 420 personas infectadas, entre internos y guardias enfermos. Ya en ese patio se habla de que murieron 3 reclusos. Entonces, la situación con el tema de las cárceles es muy complicada. El gobierno nacional ha dicho se podría realizar el escarcelamiento de algunos ciudadanos que están pagando condena, pero de forma gradual. Ya se ha venido realizando, sin embargo, se ha tomado en cuenta primero enfermedades preexistentes, reclusos que tengan, que sufran de hipertensión, diabetes, algunas enfermedades coronarias o enfermedades respiratorias. Esas son las primeras personas que deben salir o que deberían empezar a salir de la cárcel para cumplir su condena en sus hogares. Pero eso se suma al drama de que hay muchas personas. ¿Aló? Pedro, espera. ¿Pedro? Sí, yo te estoy escuchando. Yo también te oí, pero creo que me tienes que repartir la última oración porque se cortó. Lo que te decía es que efectivamente los ciudadanos que se encuentran recluidos en las diferentes cárceles del país pueden salir, pero el problema es que hay muchos que son personas adultas que ya no tienen hogar, y allí es donde está el proceso en el cual se está quedando o se está estancando, valga la redundancia, el proceso de excarcelación. Pues, a ver, yo te cuento que hasta el fin de semana en el penal había 1.773 internos. Esto teniendo en cuenta que la cárcel de Villavicencio tiene una capacidad de 874 reclusos. Estamos hablando de que ahí habían 1.773. O sea, muchísimo más del nivel. Doble. Exacto. Hay una sobrepoblación del 97% y esto demuestra que este sistema nuestro tiene que cambiar, porque yo creo que lo que está pasando en la cárcel de Villavicencio no es exclusivo de la cárcel de Villavicencio, es solo que hasta ahora tal vez no hemos oído la información de los otros centros eh, de reclusión que hay en el país. Hay que ver, porque yo creo que esto va a empezar a evolucionar. Sí, debe empezar a hacerse. Así es. Te cuento también que en Barranquilla se reportaron 1.300 sanciones por incumplir nuevas medidas de aislamiento. Y desde el 27, esto empezó a pasar desde el 27 de abril, cuando se empezó a retomar nuevamente este sentido de normalidad del que estábamos hablando anteriormente. Y esto, a ver, esto quiere decir que se han dado o entregado 18.464 comparendos registrados por incumplimiento de los decretos presidenciales y distritales durante el periodo total de cuarentena. Y precisamente, como les estaba diciendo, el mundo no es plano y tenemos con nosotros a María Claudia Vanegas, que nos está acompañando desde Estados Unidos. María Claudia, muy buenos días. Buenos días, Laura. Buenos días a todos. ¿Cómo amanece todo por Estados Unidos? Cuéntanos. Como todos los días, una nueva aventura. En cuarentena. Sí, lastimosamente las cosas no son prometedoras por estos lados. Yo creo que por ninguno en estos momentos. Sí, tienes toda la razón, en especial porque Estados Unidos es el país que registra una mayor cantidad de casos positivos. Le decía anteriormente a Pedro que son 1.102.209 casos. Eso es una barbaridad, es increíble. Y yo sé que esto te va, bueno, yo te conozco y viendo la cantidad de casos, yo solo puedo pensar en lo que pasó hace 1 o 2 semanas cuando el presidente se acercó a la gente en su discurso
¿sí? Sí. Y dijo que como se sabía que el desinfectante era clave para combatir el virus, pues que la gente se lo debería inyectar. Y obviamente, ¿qué pasó, María Clara? Obviamente, en estos momentos, además de lidiar con todos los casos de la gente que está llegando a los hospitales por COVID-19, también estamos lidiando con casos de personas que han sido envenenadas o intoxicadas por haber ingerido diferentes productos de limpieza. Exacto. Entonces, pues no hay, no hay mucho que decir frente a que a la gente simplemente oye lo que ve hay veces en las noticias y hace lo que dice la gente sin pensar un poquito más allá. Eh, María, mira, tenemos noticias, tienes, tenemos noticias de Venezuela. Eh, Pedro nos va a comentar lo que pasó exactamente con el presidente venezolano Nicolás Maduro y después yo quiero oír tu opinión al respecto. ¿Te parece? Okay. Vale. Vale. Pedro, adelante. Bueno, en Venezuela, a propósito, hola María Clara, te saludo muy cordialmente. María Claudia, Pedro, María Eh, Claudia. yo no sé por qué cada vez que la veo le digo María Clara. Tendré cara de María Clara. Así es. No, no creo. Pues de paso a informarles, les cuento que en torno a esta celebración del Día del Trabajador en Venezuela, a partir del día de ayer, 1 de mayo, se fijó un nuevo salario mínimo. Lo voy a indicar pues ya luego lo discutimos. El sueldo quedó en 800.000 bolívares mensuales, lo que equivale a $4 mensuales. El régimen de Venezuela anunció el día lunes el ajuste del salario mínimo integral, lo que incluye también las estatique, que es un bono alimenticio, a partir del día de ayer, el cual entra en vigencia este aumento. También de las pensiones y del sistema de bonos solidarios. El presidente, defendiendo por supuesto a la clase obrera y al pueblo venezolano, indicó textualmente: se incrementa el salario mínimo a un monto de 400.000 bolívares y de igual manera se aumenta el sexta-ticket a 400.000 y se mantienen los bonos de protección social del sistema de la patria. Así lo dio a conocer el presidente Nicolás Maduro, quien también nombró como su nuevo ministro del petróleo al vicepresidente acusado de narcotráfico. Lo nombró el día lunes como ministro del petróleo y me refiero a Tarek El Aissami, acusado por Estados Unidos de narcotráfico y por cuya captura se ofrecen aproximadamente $10 millones. La inesperada decisión de Maduro se hizo pública a través de la Gaceta Oficial de Venezuela, publicada el lunes y encomienda, perdón, a Tarek El Aissami la reestructuración y reorganización del Ministerio del Petróleo para, entre comillas, adoptar medidas necesarias para garantizar la seguridad energética del país. A ver, Esto pues, yo voy a hacer una pequeña interrupción porque esto es demasiada información muy rápido. María, empecemos por el hecho de que este nombramiento de Tarek El Aissami, que es el nuevo vicepresidente económico, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? el nuevo, él es vicepresidente económico. Ahora, aparte, pasa a fungir, a cumplir las funciones de ministro del petróleo. A ver, tengo entendido que Estados Unidos está haciendo lo posible para tener estos enfrentamientos o ayudar o lo que, como lo quieran ver ustedes, el tema con Venezuela. ¿Cómo se vive esto? ¿Cuál es la sensación de esto en Estados Unidos, María? ¿Se habla, no se toca, no les interesa? ¿Y cuál es tu opinión personal del tema? En realidad aquí en Estados Unidos los temas internacionales son muy poco hablados en estos instantes. En este momento se han concentrado las noticias y toda la información que se divulga dentro de lo que está sucediendo internamente. Um, Personalmente, estamos creando una distracción. No se está haciendo una gran diferencia entre todas las medidas que se habían hecho anteriormente en contra de Maduro, del régimen de Maduro, desde Estados Unidos. Todas las órdenes que ha dictado Estados Unidos, toda la orden de captura, la recompensa,
todo sobre el gobierno de él simplemente ha sido los mismos pasos que se han seguido durante mucho tiempo, solamente le estamos dando precio a lo que se está haciendo ahorita, pero no se están tomando las medidas que todos creímos en algún momento que pudieron ¿Qué medidas se haber tomado. creían? ¿Qué medidas eran las que creían que iban a Se, tomar? se habló un momento que de pronto se podría considerar una invasión a Venezuela, como se hicieron en otros países en algunos momentos, cuando se declaró el régimen, eh, cuando se han declarado las guerras aquí anteriormente, siempre comenzaron así por este estilo. Okay. Siempre comenzaron con un paro frente al gobierno que regía en ese momento en el país, una orden de captura frente al mandatario de momento y una invasión de Estados Unidos. ¿Tú crees que eso es en este momento posible, teniendo en cuenta la coyuntura que tenemos, o va a ser algo como pasamos esta coyuntura y ahora continuamos con nuestro plan B, que es Venezuela? En estos momentos es más una cortina de humo, todo el tema de Venezuela para distraer a la coyuntura que tenemos actual. La mejor forma de tener a la gente ocupada también en otros temas y no pensando solamente en estoy en cuarentena, estoy en esto, es poniéndolos a ver hacia otro lado. No tenemos puede que Estados Unidos tenga la capacidad para hacer estas cosas, pero no tenemos los recursos en este momento y no podemos destinar las fuerzas que tenemos para cazar peleas ajenas, por decirlo así, en lugar de preocuparse internamente por lo que está sucediendo. Tenemos suficiente con las manifestaciones en Mississippi, en Michigan, en todos estos estados, como para pensar en voltear los ojos hacia otro lado. Ok, y en cuanto al tema de los $4 como sueldo, ¿cuál es el sueldo mínimo en Estados Unidos? ¿Es posible vivir con $4 al mes? No, jamás. El sueldo mínimo acá por hora varía de acuerdo al estado, pero por ejemplo Texas es uno de los que tenemos el salario mínimo ni siquiera diario, por hora más bajo y es $7.25 la hora. Y aún así no es un salario con el cual se pueda sobrevivir una persona. Los salarios de los meseros son entre $2 y $4, o todas las personas que trabajan en servicios en los cuales pueden obtener propinas, y aún así se está hablando de poner salarios mínimos más altos, salarios vivibles más altos. Así que $4 mensuales no alcanza. Realmente no alcanza ni para un bus. Es una bofetada a todas las personas, es un insulto a todos los sí, trabajadores. Sobre todo si estamos pensando que la inflación en Venezuela está en unos niveles tan altos que esto no va a tampoco alcanzar para nada. Se les está dando pañitos de agua tibia. Pedro, Tienen ¿tú inflación qué quieres alta, no decir? Que tienen te veo productos. moviendo la cabeza. Pedro. Es complicado. Yo lo traslado acá a Colombia y estoy hablando de que son aproximadamente entre 16 y 17 mil pesos mensuales. Me parece que al pueblo venezolano, más allá de darle una bofetada, se le está humillando y se le está haciendo el vejamen más grande en toda su historia republicana. Pues es mi apreciación. Creo que con $4, pues si no podemos, si María Claudia dice que la hora allá son $7.25 y todavía hablamos de que la hora es uno de los salarios más bajos y las personas no pueden subsistir con ese salario, pues imagínate llevarlo al punto de hacerlo mensual y ni siquiera son $7, son $4. O sea, son 800.000 pesos, 800.000 bolívares que se reparten, 400.000 bolívares en efectivo y 400.000 bolívares en un bono alimentario que va en una tarjeta o quizás para comida. Entonces, es complicado y como dice María Claudia, con una inflación a más del 3.000%, creo que estamos frente a poner al ciudadano común como carne para que otro lo coma. María, antes de que cambiemos de tercio con noticias, ¿alguna noticia sobre cómo se está viviendo el COVID en Estados Unidos? Texas ustedes, ¿no? Yo digo como si tú fueras el gobernador.
En Texas Ojalá. se van a abrir las, Muy pronto. en cualquier momento, no lo duden. Ustedes no conocen a esta mujer. Em, se van a abrir las restricciones, la gente quiere volver al comercio, ¿qué es lo que está pasando con los colegios? Bueno, desde ayer, en realidad, Texas, el gobernador había dado la orden que desde el 1 de mayo se abría nuevamente los cines, restaurantes y otros tipos de negocios. Los restaurantes y los cines al 25% de capacidad. Los malls se están abriendo con el servicio to go también y restringiendo un poco las medidas restringiendo la cantidad de gente que puede entrar. No es obligatorio el uso de mascarillas, no es obligatorio. Se recomienda a la gente mantener 2 metros de distancia entre persona y persona, pero esto no está regulado, ni hay medidas para castigar a la gente que no lo esté cumpliendo. Ayer el número de gente que salió fue impresionante. Realmente tú ves a la gente caminando en la calle sin la mascarilla, haciendo contacto, haciendo la vida normal porque es que necesitamos reactivar nuestra economía. Ver restaurantes y los cines aquí en Dallas han dicho que no van a abrir en estos momentos. Primero que no hay películas para estrenar, que 25% de la capacidad no es justificable y que no vale la pena arriesgar la vida de sus empleados ni arriesgarse económicamente por esta cantidad. Lo mismo que ha pasado con muchos restaurantes. Otros están abriendo bajo este tipo de medidas. Hay mucha gente que ya esta semana estaba peleando la medida de quedarse en casa, viendo que ya el viernes se podían abrir algunas cosas. Y ayer Dallas registró un récord de contagiados de 187 personas en un solo día. Fueron los números que tuvimos ayer en Dallas, el mismo día que decidimos abrir. Es por esto que Estados Unidos va encabezando la lista, lastimosamente, de infectados. De todos los casos, claro. Es como si no quisieran, es mi opinión personal, ¿no? Puedo estar equivocada. Es como si no quisieran entender que hay que estar en la casa. Hay que estar en la casa. Hay que evitar el contacto con otras personas. No es que uno quiera ser una mala persona, es solo que pues es tu vida o la mía, entonces uno se tiene que quedar en la casa, no es tan complicado. Hay trabajos, sobre todo, y eso lo habíamos hablado alguna vez nosotros, cuando tenemos una economía que está basada sobre los trabajos por horas, que la gente o trabaja o no devenga, y que muchos de esos trabajos no se pueden hacer por vía de internet, muchos de esos trabajos son manuales, son los trabajos de construcción, trabajos de transporte, trabajos de servicio. Empieza la gente a preocuparse por esto. Muchos trabajos no han permitido nuevas alternativas, pero también estamos viendo negocios que están progresando de diferentes formas, estamos viendo nuevas formas de hacer negocio, nuevas formas de abrirse a la gente. Hay comercios nuevos que se han creado y, por ejemplo, aquí en Texas hay cosas que dicen que no van a cambiar en los próximos años en realidad, que se han visto nuevos modelos de negocio, nuevos sistemas que les están funcionando. Entonces, no le estamos dando oportunidad tampoco a la nueva generación de empleos, no estamos dando la oportunidad a ver cómo estos cambios se van haciendo tranquilos desde la casa. Los colegios no quisieron abrir, los colegios ya dijeron que no van a abrir el resto del año. La gente que se graduaba, los jóvenes que se gradúan este año, ahorita en mayo, están buscando nuevas alternativas para hacer la ceremonia de grado. Y, por ejemplo, en uno de los condados aquí cerca... No ir al prom. Sí, no ir al prom y no recibir el diploma delante de la familia y ha sido el acabose. Bueno. El área educativa, el distrito educativo de Denton, que es una de las ciudades cerca de Dallas, va a hacer la graduación en el Texas Motor Speedway, que es donde se hacen carreras de competición de automóviles. En esto, las familias van a estar parqueadas en carros afuera viendo por una pantalla inmensa la graduación de sus hijos y ellos van a recibir el diploma de manera que no tengan contacto con otros. Hay formas, por eso, hay formas. Estamos intentando ser más creativos con lo que estamos haciendo para evitar el contagio, pero no nos estamos dando la oportunidad tampoco de ver cómo estas medidas van surgiendo. Necesitamos abrir la economía según todo el mundo, según el gobernador de Texas, que es de la misma línea que nuestro presidente, lo cual ya complicado. Deja mucho que pensar, sí, ya, entre esto y el desinfectante y la lucecita que te quieren poner por dentro, no tengo más comentarios porque no sería nada bueno.
estamos viendo que le están dando más valor a la economía que a la vida y dentro de unas semanas, lastimosamente, con esta tendencia, vamos a tener que volver a encerrarnos y se va a alargar más esto. Exacto. Bueno, con esta noticia que entre lo malo fue un poco así, nos hizo reír, Pedro, llegamos al final del programa, pero sé que tú tienes una muy buena noticia. Ah, Hay sí, trillizos en Bogotá, ¿no? es una historia muy chévere. Cuenta. Se trata de Weimar, Luciana e Isabela. Son los trillizos que nacieron a las 35 semanas de gestación en Bogotá, 1800 gramos, 1500 y 1600 gramos respectivamente. Respetos a la mamá. Por Exactamente, favor. se convierten pues en este momento en una nueva luz de vida en medio de la pandemia por el COVID-19 y tiene conmocionado a toda la ciudad de Bogotá. Y no solamente a Bogotá, sino a Colombia. La historia es de una familia pues muy humilde y es una historia pues de superación, gente que ha venido trabajando y luchando diariamente, pues por enfrentar pues una situación que no se escapa y no es distinta a la de muchos otros. El papá de la familia, Wilmar Alexander Londoño, se desempeñaba como barbero y ahora, ante este confinamiento de la pandemia, se ha quedado sin la posibilidad de trabajar. Esperemos que paulatinamente esto se vaya reactivando para que se le vaya dando la oportunidad no solamente a él, sino a todas las personas que se encuentran a la espera de poder iniciar y de poder tener, poder continuar con sus vidas como lo hacíamos anteriormente. Bueno, Pedro, muchas gracias por acompañarnos hoy. María Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Eh, los espero en el próximo programa. Y nada, recordarles que si están en Colombia, llamen y tienen síntomas, llamen al 192, eso es teléfono celular, o al 018 95 55 90 y por favor, máscara, guantes y aislamiento. Suena un poco drástico, pero la distancia nos salva. Entonces a todos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Gracias, Laura, que tengas feliz tarde. Chao. Bye.